lo que es mi examen final. Vida, mundo, vida media de Plutón, perdón. La vida media es el promedio de la vida de un núcleo antes de desintegrar. Como la desintegración nuclear sigue las leyes estadísticas, no se puede establecer que un determinado núcleo vaya a tener ese tiempo en desintegrarse. La vida media no debe confundirse con el semiperiodo de semi-integración, con conceptos relacionados pero diferentes. Esta aplicación tiene que ver con la cantidad de plutonio que se desintegra, y entonces vamos a leer el enunciado con el problema que un reactor de Kia convierte uranio, que es 238, relativamente establece en el isótopo plutonio 239. Después de 15 años, se ha determinado que 0.043% de la cantidad inicial de plutonio se ha desintegrado. Nos pide que determine la vida media de ese isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad existente. Entonces, básicamente tengo que primero representar la cantidad inicial del plutonio. Entonces decimos que como condición inicial tenemos lo que es la T igual a 0. La cantidad de plutonio va a ser igual a lo que tenemos aquí al lado, que es el A0. Ese A0 representa la cantidad inicial de isótopos que habían inicialmente. Ya después de 15 años, dice que después de 15 años se irá determinando qué es esa cantidad, es decir, que el T15 que está aquí, las unidades están en años. Entonces, A va a ser igual como decayó en 0.043. Entonces, lo que es el 100%, entonces lo que es del 100% vamos a restar lo que es el 0.043. Y ese porcentaje se multiplica. Entonces la cantidad inicial, entonces va a caer la cantidad, en la cantidad que ahí están los 15 años, que quedaría lo que es el A 0.9957 a 0. Esto nos va a quedar lo que acabé de decir, que es esta cantidad que está aquí. Esto va a ser el valor que hay de A en la parte de A de isótopos a los 15 años. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear la ecuación que nos permite comprender esta ecuación. Esta ecuación es muy parecida al crecimiento poblacional. Viene la parte, la que está aquí, que es el dA sobre dt igual a K. Esto nos dice básicamente que la variación del número de isótopos con respecto al tiempo es igual a una constante de K por A, la que está aquí. Entonces, siguiendo esta ecuación, lo que tenemos es que vamos a despejar de A
y dt. Aquí está. Lo que es el A se pasa acá y el dt se pasa al otro lado. Nos queda lo que sigue aquí. Ahora lo que hacemos es agregar una raya de integración. Nos queda que la constante de lo que es la integración de A sobre A es el logaritmo natural de A, que es igual a lo que nos quedó aquí de A igual a K más KT, perdón, más T. Esta es nuestra solución analítica. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar en dos condiciones. Aquí está la primera condición, que es el t igual a 0, a igual a 0. Y la segunda condición, que es de acá abajo, que es t igual a 15 y etcétera. Entonces la reemplazamos donde a y t, que nos quedaría logaritmo natural de A0 igual a acá más t. Ahora vamos a reemplazar la segunda. La segunda sería el logaritmo natural de A. O sea que ya tengo la constante. La constante T. Ahora vamos a llegar a lo que es la constante K. La constante K me dio fue lo que fue el logaritmo natural de 0.9957 a 0 por 15 K más logaritmo natural de A 0. Tiene la otra parte, que es lo que me dio aquí, el logaritmo natural de 0.995 a 0. Lo otro que está acá, a la siguiente parte, que se divide. Luego se cancela el a 0 y me quedaría esto, que es el logaritmo natural de 0.995 sobre 15. Y me quedaría ya la parte que vendría siendo la K, que es de menos 0.0002867. Ya tenemos aquí lo que es el valor de K. Nuestro valor de K. En la siguiente parte nos dice que determine la vida media de ese isótopo. En este caso nos están preguntando que la vida media se refiere a cuando A es igual a un medio de la cantidad inicial. Tenemos aquí A, un medio. Aquí lo que necesitaríamos, la pregunta es del tiempo, ¿cuánto vale? Y tenemos que el logaritmo natural de igual a K, T más T. Aquí tenemos el valor de K, nos dio esto que está aquí. Entonces reemplazamos
reemplazamos y nos quedaría lo que está acá. Y ya seguimos con el problema. Y ya luego vemos que se pasa toda esa cantidad al otro lado, al video. Entonces ya tenemos lo que es después de todos estos pasos aquí, ya tenemos lo que es el tiempo, que es 24.18 años. O sea que ya finalizando la vida media de este material es de 24.18 años. Es decir, que es el tiempo que tardó en que la cantidad inicial de isótopos estaría va a estar a la mitad. Muchas gracias, profesor. Bueno, no voy a hacer mayores anotaciones porque el día de hoy voy a hacer la presentación de mi examen final de Matemáticas 5. Como introducción tenemos crecimiento y decremento. Una de las primeras aplicaciones de la derivada la tenemos en el estudio del crecimiento y decrecimiento de una función. Aquí podemos ver la gráfica de crecimiento y la gráfica de crecimiento. Vamos a hacer lo que es la aplicación del problema que me tocó y el problema dice. ¿Me escuchan bien? sí se escucha ¿Me bien. escuchan bien? Perro. El problema dice, se sabe que la población de una comunidad crece con una razón proporcional al número de personas presentes en el tiempo. Si la población inicia de P0, se duplica en 5 años. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se triplica o se cuadruplica? Se cuadruplicará. Este problema es un problema de crecimiento y decrecimiento de población para ecuación diferenciales para modelos lineales. Primero que todo, tenemos que partir de nuestra ecuación diferencial, que sería la población que tenemos, que sería la fórmula dP, dP sobre dt igual kp. Tenemos que tener en cuenta que esta es la ecuación diferencial que nos permite o que modela el crecimiento y decrecimiento de la población. Después de eso tenemos que sacar las condiciones iniciales. Voy a estar tocándole con el mouse, con la flechita. Después de eso tenemos que sacar las condiciones iniciales. Aquí nos dice que se duplicó en 5 años, ¿verdad? Y que en cuántos años se triplicaría y se cuadruplicaría. Aquí tenemos que obtener el tiempo de esas. Primero, ponemos lo que son las condiciones iniciales, que serían P igual 0, P0 igual P0, P5 de 5 años igual 2P0, P igual T, porque todavía no tenemos el tiempo, igual 3P0 porque se triplicará, y PT igual 4P0 porque se cuadruplicará, ¿verdad? Luego de eso, lo que hacemos es que lo pasamos a derivada. Primero ponemos dP sobre P igual K por dt, o sea, la P esta que está acá arriba pasa acá abajo dividiendo, y la dt esta sube multiplicando. Entonces podemos integrarla en varias partes, se le pone lo que es la integrada, y luego de eso vemos que dp
vendría siendo un logaritmo natural con valor absoluto y la K es una constante que quedaría entonces KT más C. La integral de dt, la integral de dt es t y la integramos y le agregamos una c que es la c de constante. Este logaritmo lo transformamos de forma exponencial. Ahí quedaría p igual e kt más c, o sea, lo subimos de forma exponencial. La e empuja todos los términos que quedan como exponentes. Los separamos de la siguiente forma. P igual E elevado a la KT, E elevado a la C. Esta S es una constante. Así que lo ponemos así, como está acá arriba. P igual C KT. Esto es nuestra función de población. Aquí termina nuestra función de población. Luego de eso, lo que hacemos es que sustituimos. P es igual a 0. Porque acuérdense que no tenemos, está, como se dice, no se ha movido. Así que P vendría siendo 0. Igual CE, K, el tiempo es 0. Así que se sustituye por 0. Igual P0. La E que tenemos aquí a la 0 es 1. Así que nos quedaría, como lo vemos aquí, C igual P0. Ya tenemos una de las constantes aquí. Aquí termina una, ya, o sea, ya aquí tenemos el resultado de una de nuestras constantes. Ahora vamos a aplicar la otra condición de fronteras. La función nos queda P igual P0 E elevado a la KT. Ya casi tenemos la función de la función, así que nos toca obtener la K. Nos toca obtener la K, que sería P5 igual P0E elevado a la K por la 5 igual 2P0. Lo que hacemos es que eliminamos la P0 y nos quedaría entonces E5K igual 2. O sea, cancelamos esa, cancelamos la P0 de estos dos lados y nos queda entonces solamente E elevado a la 5K igual 2. Aplicamos logaritmo para bajar los exponentes, logaritmo natural para bajar los exponentes y nos quedaría logaritmo natural E a la 5K igual logaritmo natural de 2. El logaritmo natural tiene una base. Así que se cancela y solamente queda lo que vemos aquí, el 5K. Así que para que estemos anuentes que el logaritmo natural tiene base. Quedaría entonces 5K igual logaritmo natural de 2. Y despejamos y quedaría la K. Despejamos esto y quedaría la K igual logaritmo natural de 2 entre 5. La respuesta de esto vendría siendo K. La respuesta de esta división sería K igual 0.386. Esa es la respuesta de la K. Espérese, profesora, déjenme arreglar esto aquí. Ajá.
Entonces, ya podemos escribir nuestra función de población y la ponemos así como vemos aquí, PT igual P0 E elevado a la 0.386T. Ahora viene la pregunta que nos hicieron, que en qué tiempo se va a triplicar. Entonces, para sacar eso, ponemos 3 P0 igual P0 E elevado a la 0.386T. Cancelamos nuevamente la P0 y nos quedará 3 igual E a la 0.386. Prácticamente lo mismo que hicimos en la primera parte se hace hasta sacar, o sea, no tiene perdedero. Solamente aprendérselo una vez, ya podemos sacar las preguntas que nos hicieron. Entonces, como le dije que iba a quedar, cuando cancelamos, iba a quedar 3 igual E 0.386T. Aplicamos nuevamente lo del logaritmo, la ley del logaritmo natural, y nos quedaría entonces logaritmo natural de 3 igual logaritmo natural E 0.386. Cancelamos los logaritmos, el logaritmo natural y solamente cancelamos el logaritmo natural y solamente nos quedaría L3 igual 0.386. Despejamos todo y ponemos entonces T igual logaritmo natural de 3 sobre entre 0.386. Y la respuesta sería que se triplicará en un tiempo de 7.9 años. Entonces, la segunda pregunta, que era que en qué tiempo se cuadruplicará, se hace el mismo procedimiento que hicimos acá y que hicimos anteriormente. Cancelamos logaritmo natural, nos quedará logaritmo natural de 4 igual, nos va a dar 0.386T. Despejamos nuevamente el tiempo igual logaritmo natural de 4 entre 0.386 y la respuesta es que se cuadruplicará en 10 años. Eso sería todo, profesora. Gracias por su atención. Compañeros, el día de hoy el examen final de matemática 5, que dice, se trata de crecimiento bacterial, y nos dice que el crecimiento bacterial, cierto cultivo tiene inicialmente un número de PO0 de bacterias, punto inicial 0 de bacterias. En el tiempo de 1 hora, la cantidad media de la bacteria es de 3 sobre 2 desde el punto inicial 0. Si la tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias del punto T, presentes en el tiempo, determine el tiempo necesario que la bacteria se triplicaría. Este es un caso de ecuación diferencial separable. Se resuelve por este tipo de método. Lo primero que tenemos que hacer es que nos dan los valores iniciales donde el tiempo inicial es 0 y el punto inicial de la bacteria es 0. El tiempo también nos dan el valor inicial, que al tiempo de 1 hora el punto P es 3 sobre 2 el punto inicial. Acomodamos lo que es la ecuación, donde nos tenemos que dp sobre dt y la constante, que esta es lo que va a crecer o va a bajar el número de bacterias por p. Lo que procedemos a hacer es despejarla, ponemos el dt al lado derecho y pasamos la p al otro lado dividiendo. Lo que procede es la parte de integración, donde nos queda el logaritmo natural de p y lo que acá queda afuera porque no se integra, porque es una constante, y la integral de dt, que quedaría siendo t, y más el factor de integración c. Continuando,
buscamos lo que es, encontrar lo que es el valor de C, como lo que tenemos aquí, que era lo que es ya integrado, reemplazamos con el valor inicial que tenemos, que donde dice P, lo reemplazamos con P0, que vale P0, y donde dice T lo reemplazamos con el tiempo, que es 0. Ponemos logaritmo natural de P, donde reemplazamos la P con P0, igual a K por 0, que era el tiempo, más C. Entonces, esto multiplicándolo acá por 0, que es 0, se cancela, solamente nos queda C, y que C es igual al logaritmo natural de P0. Ahora lo que tenemos que encontrar es cuál es el valor de K, reemplazando también con el segundo valor inicial que tenemos, donde dice P, reemplazamos con P0, entonces reemplazamos que dice que 3 sobre 2, P0, donde reemplazamos con la P, y igual a K por 1, que era el tiempo, que era una hora, más C. Entonces nos queda que el logaritmo natural de 3 sobre 2 P0 es igual a K, y entonces la C también la reemplazamos ahora porque sabemos cuál es el valor de C, porque la sacamos acá, el logaritmo natural de P0, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hacemos es que despejamos K, entonces pasamos el logaritmo natural de P0 restando, o estaba sumando. Por propiedad de los logaritmos, sabemos que esta resta se hace una división donde nos queda el logaritmo natural de 3 medio P0 sobre P0, lo que se cancelan los P0 y igual a K. Entonces, solamente nos queda el logaritmo natural de 3 medios, que en la calculadora la sacamos y nos da 0.4055 el valor de K. Continuando, reemplazamos nuevamente ahora lo que son los valores de K y el valor de C en la ecuación. Lo elevamos a la exponencial, esto para cancelar lo que son los logaritmos. Entonces nos queda E, logaritmo natural de P, igual a E elevado a 0.4055 por el tiempo, y por propiedad de logaritmo podemos separar porque está sumando, podemos poner E al logaritmo natural de P0. Como dije, podemos cancelar el logaritmo natural con E exponencial aquí. Entonces nos queda que P también se baja porque se cancela el logaritmo natural con el exponencial. Nos queda P igual a E elevado a 0.4055 por el tiempo, por P0. Entonces, acomodándola a la ecuación nos quedaría P igual a P0 por E a la 0.4055 por el tiempo. Y finalmente, lo que se nos preguntaba era cuánto se triplicaría, cuál sería el tiempo para que las bacterias se triplicarían. Entonces, reemplazando con ese valor que nos dieron inicial, reemplazamos donde dice P, reemplazamos con el P es igual a 3 P0, ¿verdad? Entonces, ponemos donde dice P, 3P0, ¿verdad? Igual al otro lado lo dejamos igual, de P0, E a la 0.4055, como estaba en la ecuación, y vemos que podemos cancelar lo que son los P0 y solamente nos queda el 3, que es igual a E elevado a la 0.4055 por el tiempo. Colocamos logaritmo natural para cancelar lo que es el exponencial que tenemos aquí, queda logaritmo natural de 3 igual al logaritmo natural de E a la exponencial 0.4055 por el tiempo, que se cancelarían como dije anteriormente. Entonces el logaritmo natural de 3 es igual a 0.4055 por el tiempo. Lo que podemos despejar el tiempo, que es lo que estamos buscando, entonces nos queda logaritmo natural de 3 sobre 0.4055, que calculándolo en la calculadora nos queda que el tiempo es aproximadamente 2.71 horas, las bacterias se triplicarían. Esto sería todo como podemos encontrar el resultado. Muchas gracias, profesora. Me pasa. Presentación. Sí, principalmente la descripción de las mezclas es
principalmente hablaré de las mezclas homogéneas. Es una asociación de sustancias que no puede ser representada por una fórmula química y cada sustancia conserva sus propiedades. Su composición es totalmente uniforme, es decir, si tomamos una muestra de cualquiera de las dos partes o de lo que se vaya a mezclar, esta tendrá la misma composición que el resto de la mezcla. También su apariencia es totalmente uniforme, pues se trata de una sola fase. Esto se refiere a que se encuentra solo en un estado sustancial, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Los componentes de esta mezcla pueden ser separables mediante métodos físicos. Existen tres tipos de mezclas homogéneas, las cuales son disolución, coloides y los suspensiones. Más adelante hablaré de un procedimiento del tipo de mezcla homogénea de disolución aplicándolo a la matemática. Cuando echamos sal en el agua, la sal se disuelve y se forma una disolución llamada agua salada. Eso es una mezcla homogénea, lo que quiere decir que los componentes no se diferencian a simple vista, pero como es una mezcla, debemos concluir que la sal seguirá siendo sal y el agua seguirá siendo agua. Sistema matemático aplicado a la mezcla. Aquí un problema del libro que usted nos compartió. Se consideran los dos tanques mostrados en la figura. Para fines de este análisis, supongamos que el tanque A contiene 50 galones de agua en la cual se ha disuelto 25 libras de sal y que el tanque B contiene 50 galones de agua pura. Un líquido se bombea hacia adentro y fuera de los tanques, como indica en la figura. Se asume que el líquido que se intercambia entre los dos tanques y el líquido bombeado hacia afuera, el tanque B, está mezclado perfectamente. Deseamos construir un modelo matemático para describir la cantidad de libras, siendo X1 el tanque A y X sub 2 el tanque B. De la sal presente en los tanques A y B. Perspectivamente en el tiempo. Perspectivamente en el tiempo. Mediante el análisis de la configuración de los tanques, vemos que X1 por tiempo es para el tanque A, representa el tanque A, y X sub 2 por tiempo es el tanque B. Inicialmente se mide el tanque A. Aquí en el ejemplo se ve el dx sub 1 sobre dt igual los 30 galones por minuto que contiene el tanque, la entrada del tanque A por 0 libras por galones más un galón un galón por minuto por los 50 libras por galones que se encuentran en el tanque B menos 4 galones por minuto por el X1 entre los 50 libras por galones del tanque A. Ese es el procedimiento inicial, la cual nos da que la velocidad de la entrada de la sal es igual a 2 entre 25 X1 y X2 sería la salida del tanque, la velocidad de la salida de la sal. Sería 1 entre 50 X2. El tanque B, de la misma manera que en el tanque A, dx sub 2 entre
entre dt igual a 4 por x sub 1 entre 50 menos 3, que serían los galones por minuto. X sub 2 entre 50 menos 1 por x sub 2 entre 50 igual a 2 entre 25 x sub 1 y menos 2 entre 25 x sub 2. En ambos tanques se logra obtener un sistema lineal, como se puede representar en la respuesta de la velocidad de la salida de la sal en el tanque A, igual que en el tanque B. Y aquí la representación gráfica de la aplicación de la mezcla. Otro ejemplo más del sistema matemático aplicado a la mezcla. Un tanque contiene 50 galones de agua pura. Se inicia a bombear a dicho tanque salmuera a razones de 50 galones por minuto con una concentración de 2 libras de sal por galón simultáneamente. Se drena del tanque la solución bien mezclada a razones de 10 galones por minuto si A determina la cantidad de la sal en el tanque en tiempo, determina la cantidad de sal en el tanque después de 10 tiempos. Bueno, aquí al lado de la imagen está el ejemplo de la razón de entrada y razón salida. La razón de entrada sería el agua mezclándose con la sal y la razón salida sería completamente mezclado. Esta sería una ecuación diferencial ordinaria, la cual podemos observar aquí. Principalmente se obtienen los enunciados, que son las 2 razones de entrada y las 2 razones de salida. Las 2 razones de entrada serían las 2 libras por galones y los 5 galones por minuto. Las 2 libras son la sal y los 5 galones por minuto es la velocidad con que pasa el agua. Para calcular la salida se debe tomar en cuenta ¿cómo se dice? Toca el problema anterior. Los 500 galones de agua. Los 500 galones de agua sumado a los 5 de galones. Agregando la salida, que sería el tiempo, la de los 10 galones por minuto. En el segundo paso, sea A por tiempo la cantidad de agua en el tanque. Sabemos que está la razón entrada y la razón salida. dA entre dt y la razón entrada menos la salida sería dA dt igual que en la anterior. Entonces tenemos dA entre dt por las 2 libras entre galones por 5 galones por minuto menos A por tiempo entre los 500 galones más 5T por los 10 galones por minuto. Resolvemos la ecuación diferencial de primer orden, que sería dA entre dt más A por T y entre 50 más 0.5 T igual 10. El factor integral sería el siguiente mostrado en el pequeño ejemplo, aquí exponencial. Se me da el nombre. 1 entre 50 más
0.5 tiempo de, perdón, t de t igual exponencial 2 logaritmo natural por 100 más t. Es igual a 100 más t al cuadrado. Al multiplicar toda la ecuación por el factor integral y multiplicar por pt, también aplicando las operaciones integrales de ambos lados. Sería a igual, no, perdón, a por 100 más t al cuadrado igual integral más integral, perdón, 10 por 100 más t al cuadrado de t. Integramos a la derecha el integral 10 por 100 más t al cuadrado de t, que quedaría 10 entre 3 más, no, perdón, por 100 más t al cubo más c. Dividimos entre 100 más t al cuadrado, sería a igual a 10 entre 3 por 100 más t más c por 100 más t en menos 2 al cuadrado, sí. Se evalúa la condición inicial de a 0 igual 0 para encontrar el valor de la constante c. Aquí se puede observar que a es igual a 10 entre 3 por 100 más 0 más c por 100 más 0 menos 2 al cuadrado. Menos 2, perdón. La constante sería, se me va el número, sería 1.000.000 entre 3. Aplicando la constante, nuestro modelo quedaría a igual a 10 entre 3 por 100 más t menos 1.000.000 entre 3 por 100 más t menos 2. Encontrando la a cuando t es igual a 10, los 10, después de los 10 minutos. A es igual a 10 entre 3 por 100 más 10. Menos los 1.000.000 entre 3 por 100 más 10 a la menos 2. Es igual a 91.18. Con lo que se concluye que el tanque tiene 91.18 libras de sal luego de los 10 minutos. Y aquí concluimos el problema representado en esta imagen. Muchas gracias por su atención. Me gusta presentarles mi proyecto final acerca de la ley de Newton, acerca del calentamiento. Bien, como siguiente punto, estaré dando una breve introducción. Bien, la ley de calentamiento de Newton data de 1701. Posteriormente, Donlon y Petit y otros estudiaron este fenómeno enmarcado en el problema de encontrar una buena base de escala de temperatura, ¿no? Entonces, básicamente la transferencia del calor, está relacionada con el cuerpo, caliente y frío, llevando a cabo procesos como la vaporización, la cristalización y las reacciones químicas. Pero ahora bien, entrando en tema, ¿qué es la ley de calentamiento de Newton? Bueno, nos dice que es la velocidad con que se calienta o enfría un objeto, es proporcional a la diferencia entre su temperatura T y la temperatura ambiente, que es TA. Entonces establece que la rapidez de cambio de temperaturas de un cuerpo en cualquier tiempo T es proporcional a la temperatura de un cuerpo en cualquier tiempo T.
como bien dice, es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y del medio circundante en el tiempo T. Ok. Bueno, para entender, este es el modelo matemático por el cual se representa la fórmula. Como bien se observa ahí, están dos fórmulas, pero la diferencia es que una es positiva y la otra negativa. Entonces, dt sobre dt es igual a K por T menos TA. Entonces, ¿qué significa cada uno de esos símbolos? Bueno, K significa que es la constante de proporcionalidad, T es la temperatura del objeto, TA es la temperatura del medio en que se encuentra el objeto, T minúscula es el tiempo en que se enfría o calienta el objeto. Y C, como bien sabemos, es la constante de integración para las soluciones. Ok, esta es la fórmula general que siempre vamos a utilizar para desarrollar un tipo de problema de ley de calentamiento. Entonces, como bien se observa, está dt sobre dt, que es igual a K por T menos TA. Entonces, después de realizar esa operación, tenemos que integrar, luego de integrar, pasa lo que es exponencial elevado a la logaritmo natural, y básicamente es eso, ¿no? Igual vamos a observar más adelante un problema que realicé para que se entienda. Y como se puede observar, más abajo donde está exponencial elevada al logaritmo natural, está t menos ta. Entonces, ahí se multiplicaría, donde dice exponencial elevado a la kt por exponencial a la c. Y abajo es lo mismo, ta menos t, t menos ta igual a la constante, donde dice exponencial elevado a la kt. Y por último, como resultado, podemos observar que no está t menos ta, sino que está la t sola, entonces pasaría al otro lado la ta sumando con c exponencial elevado a la kt. Ok, el ejercicio nos dice que una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial es de 20 grados centígrados se deja caer en un recipiente con agua hirviendo, sabiendo su temperatura, aumenta 2 grados centígrados en un segundo. Entonces la pregunta nos dice que la función que nos proporciona la temperatura del cuerpo en cada instante. Y la B nos dice que es calcular el tiempo que tarda la barra en alcanzar 90 grados centígrados y 98 grados centígrados. Ahora bien, sí, este es el primer paso del problema. Como bien se observa allí, en este caso tenemos que calcular los valores de las constantes C y K, sabiendo que TA es igual a 100 grados, T por 0 igual a 20 grados, y T por 1 es igual a 22 grados. Luego de ahí separamos lo que es la variable, que es dt sobre T menos 100, que es igual a K de T. Luego pasamos a lo que es la integración, que colocamos integral de t sobre t menos 100, que es igual a la integral de k de t. Ok, nos daría como resultado el logaritmo natural de t menos 100 igual a kt más c1. Luego el siguiente paso sería t menos 100, que es igual a exponencial a la c1 por exponencial a la kt. Luego volvemos a colocar t menos 100 igual a más o menos exponencial a la c por exponencial a la kt. Luego de ahí colocamos nuevamente t menos 100 igual a c exponencial elevado a la kt. Entonces el segundo paso, como podemos observar, anteriormente había dicho que en este caso tenemos que calcular los valores de la constante c y la constante k. Como bien podemos observar en la pregunta A, que nos decía
que calcule, calcular la constante 6K. Como podemos observar en la primera parte de T0 es igual a 100 más C exponencial a la 0, ¿no? Que eso sería igual a 20 grados. Y T1 es igual a 100 más C exponencial a la K. Eso es igual a 22 grados. Entonces su resultado sería, al momento de buscar la C, es igual a menos 80. Y K nos quedaría como logaritmo natural de 39 sobre 40. Bien, ahora en el segundo paso, la función que nos proporciona la temperatura del cuerpo en cada instante es T por T, que sería igual a, se restaría, ¿no? 100 menos 80, el menos 80 es de la C que buscamos acá arriba en la primera pregunta. Y luego se colocaría exponencial al resultado que nos dio K, que es logaritmo natural 39 sobre 40 por T, que sería igual a 100 menos 80, 39 sobre 40, elevado a la T. O sea, que es decir que T por T es igual a 100 menos 80, ahí lo vamos a acomodar, 39 sobre 40, elevado a la T. Ahora, entonces, el tiempo que tarda la barra en alcanzar 90 grados se debe verificar, ¿no? Ya que bien nos dice aquí, 90 es igual a 100 menos 80 por 39 sobre 40, elevado a la T. Entonces, T vendría siendo logaritmo natural de 1 sobre 8 sobre el logaritmo natural de 39 sobre 40, que el resultado nos daría 82.1 segundos. Entonces, la última parte, ahora que el tiempo que tarda la barra, que es lo que nos estaba diciendo el problema, que tarda la barra en alcanzar 98 grados, se debe verificar 98 igual a 100 menos 80. Se coloca el mismo procedimiento que se colocó antes, 100 menos 80 por 39 sobre 40 elevado a la T. Entonces, T es igual a logaritmo, aquí cambia, logaritmo natural por 1 sobre 40 sobre logaritmo natural de 39 sobre 40. El resultado nos vendría dando 145.7 segundos, que es el tiempo que tarda la barra en alcanzar los 90 grados y 98 grados. O sea que 90 grados nos dio 82.1 segundos y 98 grados nos dio 145.7 segundos. Ok, muchas gracias, profesora. Muy bien, Irving. Quedó totalmente claro. Sigue Calderón. Les iba a comentar que ya está en la plataforma colocada la pestaña de examen final. Así que si lo pueden subir de una vez, lo suben porque de repente se les olvida o se les va. Ya está colocada la pestañita para ir subiendo el examen. Después de Mariscal venía Calderón. Aquí estoy, profesora. Muy bien, buenos días, profesora, compañeros. En el día de hoy voy a sustentar lo que es mi presentación de examen final de Matemática 5. Y el tema que voy a sustentar se llama Leyes del enfriamiento de Newton. Muy bien. Como introducción tenemos que la ley de enfriamiento de Newton se denomina como enfriamiento newtonano a aquel proceso de enfriamiento que sigue una ley determinada experimentalmente por Isaac Newton, según la cual la velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío, cuya temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del cuerpo y la del ambiente. Siguiente. Ok. La ley del enfriamiento de Newton denuncia que cuando la diferencia de temperatura entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, la ley del enfriamiento de calor transferido por unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación
Es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio externo, siempre y cuando este último mantenga su constante la temperatura durante el proceso de enfriamiento. La genialidad de Newton se pone de manifiesto nuevamente cuando, utilizando un horno de carbón de una pequeña cocina, realiza un sencillo experimento. Calentó al rojo vivo un bloque de hierro, al retirarlo lo colocó en un lugar frío y observó cómo se enfriaba el bloque de metal en el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Qué describe la ley de Newton? Esta ley describe la pérdida de cuerpo que es proporcional a la diferencia entre temperatura y el medio ambiente. Donde, ok, siguiente por favor. Bueno, creo que sale como entrecortado la PPT, no sale completa, porque abajo tenía que salir la fórmula. Voy a pasarla de atrás, no, acá, por favor. Cam, por favor, la diapositiva anterior. Ok, dice que esta ley describe la razón de pérdida de calor de un cuerpo proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo y del medio ambiente que lo circunda. Se expresa de la siguiente manera. dt sobre dt es igual a K por T menos Tm. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Ok, aquí planteamos un ejemplo. Dice que el siguiente procedimiento para implementar el cálculo de temperatura, que nos pide determinar la temperatura del refrigerador, que sería temperatura TM, que sería la temperatura ambiente, colocando el termómetro en el mismo por un lapso de 20 minutos. El siguiente sería colocar la bebida en el recipiente y determinar la temperatura de la misma y tapar. Y el siguiente sería colocar el recipiente en el refrigerador durante 20 minutos y leer la temperatura del enfriamiento. Siguiente, por favor. Ok, en el desarrollo, mediante la ley del enfriamiento, obtenemos que dt es igual, sobre dt es igual a K, que sería la constante, por T, que sería la temperatura, y menos Tm, que sería el tiempo de ambiente. Entonces tenemos que dt sobre T menos Tm es igual a K por dt. Integramos dt sobre T menos Tm, que sería igual a K integral de dt. Entonces el logaritmo natural por T menos Tm igual a Kt más C. Entonces quedaría T menos Tm es igual a E a la... Ay, que no logro ver la letrita. A la Kt más Tm. Siguiente. Ok, obtenemos los datos. Esa es la fórmula. Obtenemos los datos. Donde dice que T, que es temperatura del cuerpo, Tm, temperatura del medio ambiente, y K, que sería la constante de transferencia de calor. Obteniendo de esta manera los datos previos propuestos al inicio del desarrollo, planteamos los siguientes parámetros a encontrar. Tenemos que de datos tenemos T sub 0, que sería igual a 18 grados, T representado a 20 minutos, que sería igual a los 15 grados, y la temperatura del ambiente, que sería 9 grados Celsius. Siguiente. Bien. Luego determinamos que la temperatura de la bebida para cualquier tiempo, que sería T50, es igual a... sería igual a 9e a la menos 0.0202 pues, multiplicado por 40 más 9. Entonces sería igual a un, o sea, el T40, perdón, el T50 en este caso daría un valor de aproximadamente igual a 12.27. En la parte B tenemos que la base de datos tomado en el experimento se calculó la constante K y la constante de integración C. O sea que T sub T sería igual a CE elevado a la KT más 9, donde T sub 0 es igual a CE
a la K por 0, más 9. Entonces sería 18 igual a C más 9, que sería la respuesta. T sub T sería 9E a la KT más 9, que sería T sub 20 más 9E. K, reemplazamos la T que sería por 20 más 9. Entonces 15 es igual a 9E a la 20K más 9, que daría igual a 9, a la E por 20K, que sería igual a 15 menos 9 sobre 9, es igual a 2 a la 3. Entonces sería el logaritmo natural de E a la 20K es igual al logaritmo natural de 2 sobre 3, que daría a 20K igual al logaritmo natural de 2 sobre 3, entonces daría que K, que sería la constante de calor, que sería igual al logaritmo natural de 2 sobre 3 sobre 20, que daría un valor aproximadamente igual a menos 0.02002, o sea, 0.20202. Siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la temperatura de la bebida si se deja los 20 minutos más en el refrigerador? Tenemos que T40 es igual a 9E a la menos 0.0202 por 40, reemplazando la constante, que se le sumaría también 9. Entonces, T40 es igual a, perdón, es aproximadamente igual a 13.01. Entonces, nos pide graficar la temperatura de la bebida en función del tiempo utilizando software matemático de Dios. Bueno, eso es aparte ya. Siguiente. Aquí podemos ver lo que es la gráfica, donde nos indica el decrecimiento de temperatura desde los 18 grados hasta que se metió los 20 minutos en el refrigerador. Siguiente. Ya que es más representativo. O sea, más detallado. Muy bien, de esta manera podemos concluir que la temperatura del líquido llegará a un punto en determinado tiempo que no variará de 9 grados. El tiempo se disparará hasta el infinito, pero a pesar de eso, la temperatura no variará. Listo, sería todo, profesora. Mucho gusto. Ok. Sigue Cooper. Correcto, gusto hablarle. ¿Está grabando ahora sí, profesora? Sí. Ah, ok, excelente. ¿Me escucha, verdad? Ok. Ok, tengo mi presentación del examen final, que vendría siendo lo que es el enfriamiento de un pastel. Tenemos lo que son ecuaciones diferenciales y el problema que me tocó es el que vemos a continuación. Lo leeré de la siguiente forma. Al sacar un pastel del horno, su temperatura es 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Ok, como primer paso, tenemos que el tiempo es igual a 0. Su temperatura es igual a 300 grados Fahrenheit. Dicen que en 3 minutos después, como podemos ver aquí, la temperatura es igual a 200 grados Fahrenheit. Luego tenemos que la temperatura ambiente, la que vemos aquí, es igual a 70 grados Fahrenheit. Tenemos un segundo paso, que para nosotros trabajar en este problema de ley de Newton, tenemos que utilizar lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Por eso que se llama ley de enfriamiento, que básicamente es, tenemos lo que es esta fórmula, que es la variación de la temperatura en función del tiempo, que es igual a la temperatura del medio ambiente, y acá una constante, la que podemos ver aquí, que es K. Tenemos un tercer paso. Tenemos un tercer paso, que
vamos a hacer como los otros casos. Hemos trabajado con lo que es la DT, o sea, de la temperatura, y la sobre la DT, que es la de tiempo. Esto es igual a K, que vendría siendo la constante, y la temperatura menos el tiempo ambiente. Lo que hacemos a continuación es integrar y lo sumamos con la constante de integración. Ya cuando tenemos eso, la integral del primer término es la que está aquí a la izquierda, que vendría siendo la logaritmo natural de la temperatura menos el tiempo ambiente, es igual a K más el tiempo más C. La solución analítica termina en logaritmo natural de T menos 70, que es la temperatura ambiente, que es igual a la constante K por el tiempo más C, más la constante C. Ok, seguimos con el paso 4. Entonces, lo que queda aquí es lo siguiente. Tenemos que hallar el valor de K y el valor de C. Para lograr hallarlo, tenemos que recurrir al inicio. Pues movemos acá. Tenemos que en el inicio, el tiempo es igual a 0 y la temperatura es igual a 300 grados Fahrenheit. Esa es la primera, ese es el primer paso, el primer complemento, pues. Y tenemos que el segundo es, el tiempo es igual a 3 minutos, la temperatura es igual a 200 grados Fahrenheit, y tenemos también que la temperatura ambiente es igual a 70 grados Fahrenheit. Lo que se hace a continuación es que para reemplazar la primera condición, nosotros tenemos que utilizar lo que utilizamos acá abajo, que es el logaritmo natural por la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a K por el tiempo más C. Eso quedaría de la siguiente forma. Tenemos que el logaritmo natural es igual a 300 grados Fahrenheit, que es la temperatura, menos 70, que es la temperatura ambiente. Esto es igual a la constante K. El primer tiempo, o sea, de la primera condición, tenemos que es 0, más la constante C. Eso nos queda de la siguiente forma. Logaritmo natural, como se restó 300 menos 70, quedan 230, y la constante K, que tenía como tiempo el 0, o sea, se elimina porque da 0, y logaritmo natural de 230 es igual a 0. Tenemos la segunda condición aquí, que, vamos nuevamente hacia arriba, la temperatura es igual a 200 grados Fahrenheit. El logaritmo natural de la temperatura 200 menos 70, que es la temperatura ambiente, es igual a la constante K por el tiempo de la segunda condición, que era 3, más el logaritmo natural de 230, que terminó siendo la constante. Logaritmo natural de 130 es igual a 3K más logaritmo natural de 230. Esto queda en que el logaritmo natural de 130 menos logaritmo natural de 230 es igual a 3K. Luego, la ecuación queda en logaritmo natural de 130 sobre 230 es igual a 3K. Como aquí hay dos ceros, se eliminan cada uno, y el logaritmo natural queda en 13 sobre 23. Sobre, todo eso sobre 3 es igual a K. Tenemos que la K quedó en menos 0, la constante K queda en menos 0.19018 de la división de esto. Y como el último paso, tenemos que, o sea, esta constante K la vamos a poner en lo que es la solución analítica.
que vemos aquí. Entonces, el logaritmo natural quedó en t menos 70 es igual a 0.19018 por tiempo, más el logaritmo natural de 230, que es la constante c. Y finalmente, nos vamos a la pregunta que, y como ya solucionamos lo demás, la pregunta principal decía, ¿cuánto tiempo le tomará el pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Aquí nos vamos a lo que es la solución analítica para sacar lo que es el tiempo, y resulta que, bueno, como aquí vemos, o sea, pusimos la fórmula que es tiempo, no sabemos cuánto es el tiempo, y tenemos que la temperatura ambiente es igual a 70 grados Fahrenheit. Bueno, la solución es la siguiente. El logaritmo natural de 70 menos 70 es igual a menos 0.19018 por tiempo más logaritmo natural de 230. Esto, como vemos aquí, 70 menos 70 da 0, así que el logaritmo natural de 0 es igual a menos 0.1918 por el tiempo más logaritmo natural de 230. Logaritmo natural de 0 menos logaritmo natural de 230 es igual a menos 0.19018 t, o sea que es el tiempo. Esto es igual a infinito, ya que el logaritmo natural de 0, eso queda en infinito, es igual a menos 0.19018 por tiempo, y como resultado tenemos que el tiempo es igual a infinito. O sea, un tiempo que no tiene límite. Muchas gracias. Excelente. Sigue Cam. A mí me tocó presentar circuitos en serie. Solo para confirmar, ya pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Me pueden escuchar bien? Escucha y se ve bien. Listo, profe. Bueno, empecemos. ¿Qué es un circuito? Para empezar, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, estufa, energía lumínica, bombillo o energía mecánica, motor. Los elementos de un circuito eléctrico que se utilizan para conseguirlo son los siguientes: generador, parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre su extremo. Conductor, hilo por donde se circulan los electrones impulsados por el generador. Resistente eléctrica, son elementos del circuito que se oponen del paso de la corriente eléctrica. Y interruptor, elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué es un circuito en serie? Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino por la corriente, que debe alcanzar todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, unos de otros, conectando sus puntos de salida con el entregado del siguiente. Por ejemplo, ya como estamos en Navidad, mayoría de las luces de Navidad que ponen en los árboles, esos son un circuito en serie. Porque si agarras un bombillo y lo quitas, ya va a haber una sección que no va a llegar corriente. Y eso es básicamente lo que significa un circuito en serie. Como aquí tenemos en la imagen, aquí tenemos el switch, cable que va al bombillo y a la batería. Si cualquier uno de estos cables no sirven, el circuito por completo ya no sirve, ya el bombillo no se va a iluminar. Otro circuito en serie, pero ahora este en forma de como un problema. Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, la fuente. ¿Cómo calculamos un circuito en serie? ¿Cómo calculamos voltaje, amper? Bueno, primero
lo primero, tenemos que saber ley de Ohm. Sabiendo la ley de Ohm, usamos este triángulo. V, que significa voltaje, I, que significa corriente, y R, que significa resistencia. La ley de Ohm es una ley de electricidad que establece que la fuerza en corriente continua es directamente proporcional a la diferencia potencial, inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto lo que significa es el triángulo. Lo más fácil de recordarlo es que los triángulos, yo siempre usaba el triángulo. V, voltaje, I, corriente, y R, resistencia. Bueno, ya esto lo expliqué un poquito. R es la resistencia eléctrica. Por resistencia nos referimos al obstáculo que la corriente encuentra en su camino. Cuando más alto sea, más difícil será que la corriente lo atraviese. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios, simbolizados por la entrega griega omega ohm. Y es la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa un conductor, expresada a amperios. V es el voltaje por voltaje. Por voltaje, en cambio, nos referimos a la diferencia de potencial entre un punto con respecto a otro, expresado a voltios. Como aquí otra vez podemos ver el triángulo. Y esta vez, si quieres buscar corriente, que es I, sería V dividido por R. Si quieres buscar voltaje, sería corriente multiplicado por R, que es resistencia. Y si quieres buscar resistencia, sería voltaje dividido por corriente. Okay, aquí vamos a resolver dos problemas. Este es el primer problema. En el siguiente circuito, calcula la resistencia total del circuito en serie. B, la corriente de la fuente. C, determina los voltajes B1, B2 y B3. Y D, calcula la potencia dispada por R1, R2 y R3. Y E, determina la potencia entregada por la fuente y determina el resultado con el inciso C. Aquí podemos ver un circuito en serie. 20 voltajes es la fuente. R1 es igual a 2 ohm, R2 a 1 ohm y R3 a 5 ohm. Para calcular resistencia total es simple, nada más se agrega todos los ohms. 2 más 1 más 5. Como podemos ver, bueno, vamos a resolverlo. Aquí A. Para poder calcular la resistencia total, tenemos que sumar. Ojo, sumar la resistencia porque se encuentran en serie. Si fuera circuito paralelo, iba a ser un poquito más, no va a ser lo mismo, iba a ser un poquito más complicado, pero tampoco es difícil. Entonces, como le expliqué, es simple, nada más vamos a sumar 2 más 1 más 5, que es igual a 8 ohms. Esto significa que la resistencia total equivale a 8 ohms y con ello resolvemos la pregunta A. Ahora vamos a la pregunta B. Corriente de la fuente. Como le expliqué en antes, para resolver corriente es voltaje sobre resistencia. Para poder encontrar la corriente de la fuente tenemos que relacionar las variables de tensión y resistencia equivalente, la total. Así que aplicamos la ley de Ohm para poder resolver este inciso. Como nuestra tensión voltaje de la fuente es de 20 voltajes, como le mostré en la diagrama, que nuestra fuente era de 20 voltajes, y la R equivalente es de 8 ohms, que calculamos en A, que la resistencia total es de 8 ohms, entonces simplemente dividimos 20 voltios sobre 8 ohms, que nos da 2.5 amperes. Por lo que a través del circuito tenemos corriente de 2.5 amperes. A su vez, sabemos que por regla tenemos 2.5 amperes en cada resistencia. O sea, en la 2, 1 y 5 ohms. B. C. Calcula voltaje en B1, B2 y B3. Ahora esto es distinto porque vamos a calcular voltaje en cada resistencia. Esto no tiene nada que ver con suma. Esto es lo que le expliqué antes, que para calcular voltaje es corriente por resistencia. No resistencia total, sino cada resistencia por sí mismo. Como ya sabemos el corriente que pasa por cada uno, que son 2.5 amperes,
ya el problema nos hace más fácil. Aplicamos en cada resistencia por B1, 2.5 amperes, que es el corriente que pasa por cada uno, y esa resistencia por sí es 2 ohm. Multiplicamos 2.5 por 2 ohm y nos damos 5 voltajes. El B2, el mismo 2.5, pero esta vez la resistencia cambia a 1 ohms, igual a 2.5 voltajes. Y B3 es igual a 2.5 amps multiplicado por 5 ohms, igual a 2.5 voltajes. ¿Cómo aseguramos que esto está correcto? Bueno, la suma de estos 3 voltajes te debe dar la misma suma de la fuente que mencioné al principio, era 20 voltajes. Listo. Con esto obtenemos el voltaje que hay en cada resistencia. Ahora, algo muy importante. Sumemos todos los voltajes obtenidos. B1 más B2 más B3, que son 5 más 2.5 más 12.5 es igual a 20 voltajes. La suma individual de la tensión en cada resistencia es igual a la fuente principal. Bueno, ya expliqué eso. D. Potencia dispada por cada resistencia. Para realizar el cálculo debido a la potencia disparada de cada resistencia, aplicamos la fórmula que se vio en el tema de potencia eléctrica. Ya que lo hayas comprendido, es momento de calcular las potencias individuales. Corriente por voltaje 1, que sería 2.5 amperes multiplicado por 5 voltios, es igual a 12.5 vatios, perdón. En P2, corriente por B2, que es voltaje 2, que ya sacamos, era 2.5 amperes por 2.5 volts, es igual a 6.25 vatios. Y P3, potencia 3, que es corriente por voltio 3, igual a 2.5 amperes por 12.5 voltios, es igual a 31.25 voltios. La suma individual de las potencias da la siguiente, 50 vatios. Un total de 50 vatios es la suma de cada una de las potencias. Y para sacar la potencia total de la fuente, nada más tenemos que multiplicar el corriente, el ampio, que sacamos en antes, más el voltaje total, que el fuente del voltaje era 20 voltios. Entonces nos da el igual 50 vatios que nos dio, sacándolo por individual y sumándolo. Si observamos, la potencia total es igual a la suma de las potencias individuales, por lo que podemos decir que en un circuito de resistencia en serie es posible calcular la potencia total a través del paso anterior. Y listo, problema resuelto. Aquí tenemos otro problema. Determina la resistencia total, la corriente del circuito y voltaje en la resistencia 2. Como sí tenemos más resistencia de 7 ohms, R2 de 4 ohms, R3 de 7 ohms y R4 de 7 ohms. Nuestra fuente es 50 voltios. Vamos a ver qué pasa. Para poder encontrar la resistencia total del circuito, ya sabemos que tenemos que sumar cada uno de los resistencias. Tenemos uno de 7, 4, 7, 7, que nos da 25 ohms. Por lo que la resistencia total equivale a 25 ohms. Corriente total del circuito. Como ya les expliqué, aplicando la ley de Ohm, hacemos corriente es igual a voltaje dividido por resistencia. Siempre recordamos el triángulo. Arriba va voltaje, abajo va resistencia y cada vez que quieres sacar una de esas letras, voltaje, amperes o resistencia, bloquea esa letra con un dedo y vas a ver, bueno, si quiero conseguir R, ya vi que tengo que hacer V sobre I, o sea, voltaje sobre corriente, y viceversa con corriente y voltaje. Entonces, ya sabemos que la fuente, como les expliqué, era 50 voltios y la suma de la resistencia era 25 ohms, que nos da 2 amperes. Por lo que la corriente que pasa en el circuito es de 2 amperes. Voltaje en resistencia 2. Para buscar voltaje es corriente por resistencia, pero lo queremos buscar en el 2, en la resistencia 2. Entonces no es por ninguna resistencia, sino es resistencia 2. La resistencia 2 es 4 ohms y el corriente que pasa por cada resistencia ya sabemos que es 2 amperes. Si multiplicamos 2 por 4 nos da 8 voltios. Por lo
por lo que la tensión en la resistencia 2 es de 8 volts. Y con eso resolvemos el problema. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, compañeros, profesora. Ahorita voy a empezar con lo que es mi examen final de matemáticas. Yo tomé el tema de, bueno, me tocó el tema de fechado por carbono. Y también voy a estar hablando de algunos ejemplos de desintegración radioactiva, que también tienen que ver con este tema, nomás que no estaban intrínsecamente relacionados. Pero tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Antes de empezar, yo quiero mencionar que algunos compañeros habían hablado, creo que empezando el cuatrimestre de desintegración por carbono y de un fósil. Voy a irme más a lo que es la desintegración radioactiva, como mencioné al principio, que tiene un poquito de similitud, pero no es exactamente igual. Ok, la datación radiométrica es el proceso matemático por el cual se obtiene la edad de un fósil o cualquier roca o cualquier cosa que se utilice, se le quiera sacar edad. ¿Para qué sirve? Es una manera segura para obtener la fecha aproximada en la que pudo haber vivido o muerto un fósil. Para esto se utilizan dataciones de rocas y sus composiciones químicas, y su composición química ayuda a descifrar la edad de dicho fósil. Eso básicamente lo hacen con una edad aproximada, porque nunca se obtiene una edad exacta, pero se obtiene una edad aproximada gracias a las rocas y eso. Como es la matemática en esta área, aquí se utiliza ecuaciones diferenciales, variables separables, que es la que voy a utilizar yo en estos momentos, entre otras, ecuaciones lineales también. Ok, vamos rápido a lo que nos importa, que son los ejemplos. Yo tomé dos ejemplos porque en una puse la datación por carbono 14 y en otra utilicé lo que fue el carbono 14, pero ya en una datación radiométrica. Igual en las dos utilicé ejemplos matemáticos, obviamente. Ok, la primera, y que es la más sencilla, nosotros tomamos lo que es la cantidad inicial del carbono 14. Como ¿se me escucha bien, profe? Disculpe. No, es que se ve lento el video. Sí se escucha, bro. Sí. Ok. Utilizamos MO en la cantidad inicial de carbono 14 y utilizamos la fórmula que se utiliza para eso, que es M de T, que es igual a M de O, que sería igual al logaritmo natural de 2 sobre 1. Que aquí tenemos que cantidad inicial de carbono 14, obviamente es 14, entonces ponemos que es igual a M de T, llamamos M de T por el tiempo, ¿no? Que es igual, entonces eso a un medio M de O. Entonces ponemos M sub O, mejor dicho, E es igual al logaritmo natural de 2 sobre T, que T es el tiempo. Ponemos dos puntos, un sexto M de O. Aquí tenemos que despejar, entonces tenemos que exponencial a la menos T, logaritmo natural de 2 sobre T, sería igual a un sexto. Despejando, tenemos menos T, logaritmo natural de 2 sobre T, es igual a logaritmo natural de un sexto. Y tenemos igual a T logaritmo natural, siguiendo con lo anterior, de 2 sobre 5.730, que es el tiempo o los años en este caso. Eso nos da igual a logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 6. Entonces sabemos que el logaritmo natural de 1 se cancela porque es igual a 0. No es que se cancele, sino que es igual a 0. Entonces, menos el logaritmo natural de 6. Tenemos menos T, logaritmo natural de 2, que es igual a 5.730 años. Abrimos paréntesis, ponemos menos el logaritmo natural de 6. Esto sería despejando T, y entonces para terminar de despejar T o el tiempo es igual a 5.730 años por menos logaritmo natural de 6. Todo eso sobre menos logaritmo natural de 2. Entonces nos quedaría igual a 5.730 por logaritmo natural de 6 sobre logaritmo natural de 2. Ya haciendo eso en la calculadora o a mano, como sea, entonces nos da a nosotros que el tiempo total o estimado, gracias a la
cantidad inicial de carbono 14 sería igual a 14.811 años. Básicamente ese sería el tiempo. Ok, ejemplo 2. Aquí sí quise usar, digamos, un problema ya del libro, ¿no? O sea, esos son problemas de estos de... Porque el principio era básicamente como para entender todos los conceptos. Aparte de eso era la asociación radiomédica por carbono 14. Acá ya es más diferente. Entonces ya se utiliza un poco más lo que son las ecuaciones diferenciales. Yo utilicé, como dije, un problema ya de un libro. Entonces, se ha encontrado un hueso fósil que contiene un 1/1000 de cantidad de origen de C14. C14 quiere definir carbono 14. Determine la edad del fósil sabiendo que el tiempo es de vida media de C14, es de el tiempo de vida media de C14, o sea, carbono 14, es de 5.600 años. Ok, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya después que tenemos este problema, ya vimos anteriormente lo que decía. Lo primero que tenemos que hacer es que sacamos los datos, como si fuera un problema de física, básicamente, porque a pesar de todo, tiene una similitud en base a sacar los datos, ¿no? Ok, comenzamos sacando los datos y Q sub 0, tenemos que la cantidad inicial de carbono 14 en T, o sea, tiempo inicial sería 0. K, entonces nosotros sacando los datos que teníamos anteriormente del problema que mostré, de K es igual a que el cociente inicial de desintegración, como tengo aquí. Y tiempo, o tiempo total, ya el tiempo que ya tenemos, es el tiempo de vida media, que por abajo pusimos tiempo, o tiempo total ya, que sería 5.600 años. Ok, nosotros comenzamos sacando, haciendo la ecuación, entonces ponemos DDQ, perdón, sobre DDT, que es igual a K, que es igual a menos K sobre menos K por Q. Entonces nosotros lo primero que hacemos, o lo siguiente que hacemos en el siguiente paso, es que sacamos integrando de esto que está acá. Entonces sacamos integral de DDQ sobre Q. Entonces eso es igual a menos K, sacamos la integral aquí de DT. K obviamente es una constante. Ok, entonces el logaritmo natural de Q, que es igual a menos K por T más C. Entonces aquí tenemos, para despejar eso, básicamente para reformularlo, por así decirlo, como dicen en el libro. Entonces lo que hacemos es que, gracias a el nombre, bueno, utilizamos aquí exponencial del logaritmo natural de Q. Entonces aquí ponemos igual exponencial, pero aquí no logaritmo natural de Q, sino que abrimos paréntesis en la exponencial, iría menos de T, creo que ese es. Menos KT más, que ahí no logro ver muy bien, C sub I. Cerramos paréntesis y ponemos Q, sería igual a exponencial de menos KT, K de T, K por T, E a la C sub 1 sobre C. Okay, siguiendo acá, por acá arriba, en este lado, no debajo, nosotros tenemos que Q entonces sería igual a C por E, entonces menos, no voy a ver nada ahí, menos K por T. Entonces, cuando T es igual a 0, cuando T es igual a 0, Q es igual a Q sub 0. Q es igual a lo mismo que Q sub 0, ¿no? Entonces ponemos acá, reescribimos acá y ponemos que Q sub 0 es igual a C por E a la... Ok, Q E a la 0, que entonces sería igual a Q sub 0, que sería igual a C. Aquí Q sub 0 por exponencial de menos KT. Nosotros para continuar tenemos que definir que es K, que está en el exponencial de, que está en exponencial de menos KT. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que K era básicamente el tiempo total, que era 5.600 años.
Entonces ponemos debajo T es igual a 5.600 años, que eso es igual a cuando Q es igual a Q sub 0 es igual sobre 2. Entonces, ponemos debajo entonces en esta área de acá, Q sub 0 sobre 2, que fue lo que dijimos que era 5.600 años, que era lo mismo, ¿no? Sobre 2. Aquí ponemos Q sub 0 sobre 2 es igual a Q sub 0 de C menos KT. Aquí cancelamos esta Q sub 0 porque la tenemos repetida en el otro lado del igual, y esto nos queda un medio que es igual a exponencial menos K de T. K por T. Continuamos nosotros ya con la propiedad, entonces eso nos da el logaritmo natural de un medio, entonces, que sería igual al logaritmo natural de E a la menos KT. El logaritmo natural de 1, que eso es lo que nos queda de acá arriba, logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2 sería igual a menos K por T. Eso sería básicamente despejando. Entonces, nosotros ya como anteriormente habíamos visto que el logaritmo natural de 1 básicamente se cancela, pues, bueno, es igual a 0, entonces nos queda menos logaritmo natural de 2, que eso sería igual a menos KT, K por T. Entonces nosotros ya despejando sacamos que K, porque es lo que queremos nosotros saber, K es igual al logaritmo natural de 2 sobre 5.600 años. Entonces nosotros reemplazamos y tenemos que Q es igual a Q sub 0 exponencial menos exponencial a menos K por T. Entonces Q es igual a, reemplazando ya, porque ya habíamos dicho que K, ya habíamos dicho que era K y T, reemplazando tenemos que Q sub 0 por E a la exponencial nos da igual a menos logaritmo natural de 2 sobre 5.600 años por T, pero T minúscula, ¿no? Entonces tenemos que Q es igual a 1 sobre 1000, que es entonces lo mismo que es aquí. Estamos, por así decirlo, reemplazando simplemente lo que nos había dado anteriormente. Entonces tenemos debajo ya no sub 0, sino que 1 sobre 1000. Entonces, continuando acá abajo, donde lo indica la flechita, si no alcanzo a ver, tenemos que 1000, 1000 sobre 1 sobre 1000, que es lo que habíamos en el principio, habíamos dicho, sería igual a Q, por Q sub 0 es igual a Q sub 0 de exponencial de menos logaritmo natural de 2 sobre 5.600 por T. Aquí volvemos a cancelar Q sub 0, vamos a ver ahí, se cancela y debajo se continúa con 1 sobre 1000, que es igual a exponencial de menos logaritmo natural de 2 a la 2, entre 5.600 por T. Continuamos con logaritmo natural, que sería logaritmo natural, abrimos paréntesis, menos 1 sobre 1000, que es igual al logaritmo natural de E, menos logaritmo natural de 2 sobre 5.600 por T, que ya había mencionado. Cancelamos aquí el logaritmo natural, como se ve allí, que es el logaritmo, o sea, porque es el logaritmo de 1, ponemos menos logaritmo natural de 1000, o sea, separándolos, ¿no? Estamos separando el logaritmo natural con el 1 y el otro con el 1000, si no le había quedado claro ese paso. Que sería igual a menos logaritmo natural de 2 sobre 5.600 por T. Entonces tenemos en el paso ya casi final, logaritmo natural de 1000, eso es igual a menos logaritmo natural de 2 sobre 5.600 por T. De este lado ponemos el T minúscula, que sería igual allá despejando todo, 5.600 por logaritmo natural de 1000 sobre logaritmo natural de 2 por 2, logaritmo natural por 2. Y tenemos que entonces el tiempo total del T mayúscula sería 5.800 años, 55.800 años, perdón. De mezcla de dos soluciones salinas. Las ecuaciones diferenciales tienen infinidad de aplicaciones. Entre estas tenemos un ejercicio de mezcla muy común en problemas químicos.
Hoy tenemos un problema para una solución de salmuera. Este es el problema. Un tanque contiene al principio 120 galones de salmuera con 75 libras de sal disuelta. Al tanque entra agua salada que contiene 1.2 libras de sal por galón, a razón de 2 galones por minuto, y la salmuera fluye hacia afuera por la misma razón. Si la mezcla se mantiene uniforme mediante una agitación constante, encuentre la cantidad de sal al final de 1 hora. Bueno, profe, como explica el tema, aquí tenemos su fórmula, que es DY sobre DT, que DY viene siendo razón de la entrada y DT viene siendo la razón de la salida. Y el T viene siendo el tiempo en minutos. Su A viene siendo la cantidad de sal en el tanque en el tiempo. Y la DA y DT viene siendo la razón neta que cambia la concentración en el tanque, en gramos por minuto. La razón de entrada es la R de entrada, es la razón de entrada de la sal en el tanque, en gramos por minuto. Y la R de salida viene siendo la razón de salida de sal del tanque en gramos por minuto. Y su C viene siendo su concentración de sal en el tanque del tiempo. Bueno, profe, como ya aquí tenemos la fórmula que usted puede observar, que es R entra menos R salida. Cogemos los números de los problemas que nos han dado, y viene siendo, sea el número de libras de sal en el tanque al final del T de minuto de salmuera que entra en el tanque, gana 2.4 libras por minuto. Esa es la ecuación que hacemos, profe, de R de entrada menos R de salida. Y que pierde son 2 sobre 120 del número de libras. Así que simplificamos 2 sobre 120 y nos dará un 1 sobre 60 libras sobre minuto. Como podemos ver, aquí vemos un ejemplo de cómo entra y sale la sal, la concentración. Ahora comenzamos con la integración de exponencial de tiempo sobre 60, que nos viene dando 2.4 exponencial de tiempo sobre 60. Luego si integramos de DY de exponencial de t sobre 60 da igual a integral de 2.4 de exponencial de tiempo sobre 60 dt. Al final de 1 hora tenemos que Y de 144 menos 69 exponencial menos 1. Eso nos da 118.62 libras de sal. Muchas gracias, profe. Duarte. Profe, Dígame. profe, es que tenía problemas con el internet, pero ya logré solucionar y ahorita Pablo me va a compartir pantalla porque estoy desde el celular. Y Santana, que no lo tengo.